Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en un debate público. Hoy vamos a hablar sobre la era de las mentiras y del algoritmo. Es un fenómeno que no solamente compete a los tecnólogos o es un fenómeno de los mercadólogos que programan para poder colocar mensajes que se viralicen en las redes sociales. No. Es un tema social de primera importancia y más en los últimos días que hemos observado cómo a través del manejo y de la manipulación del algoritmo de las redes sociales, cuando hablamos de algoritmo, yo no quiero inventar aquí algunos términos, aquí cito, cuando hablamos de algoritmos, hablamos de una secuencia de instrucciones para solucionar un problema de manejo automatizado. Ese, digamos, es el principio de la idea del algoritmo. La pregunta en esta era de los algoritmos en X, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Google, en todas las plataformas digitales es ¿cómo se codifica lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo se codifica lo que es verdad y lo que es mentira? ¿Cómo separan la necesidad de la viralización extrema frente a la urgencia social de la veracidad? Esta reflexión la coloco como inicio del debate porque en los últimos días, incluso en las Olimpiadas, hemos estado observando ataques en el algoritmo de X, en Facebook y en otras redes sociales contra competidoras como la boxeadora argelina, a la que sin mayor razón la califican de transexual y le emprenden una campaña de discriminación que incluyó a políticos y a primeras ministras, como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, o el propio Donald Trump. Y apenas hace unos días en Gran Bretaña hubo una serie de revueltas convocadas a través de cuentas en Twitter, revueltas con un tinte profundamente xenófobo, porque en alguna cuenta de las redes sociales se les ocurrió decir que un migrante había sido el responsable del crimen de 3 jovencitas. Y así se explotan los odios contra los migrantes, contra los otros. Y ni hablar del fenómeno reciente de las elecciones en Venezuela, donde la falta de transparencia de los resultados electorales ha alentado una auténtica guerra de mentiras, de fake news y de posicionamientos llenos y cargados de odio, de eliminación en contra del otro y también de llamados a la violencia. Afortunadamente, en Venezuela, la sociedad real, no la sociedad del algoritmo, la sociedad real ha respondido de una manera mucho más sensata. Y para no ir más lejos, hay incluso hasta una serie de especulaciones financieras y bursátiles que hicieron que hubiera una turbulencia financiera en Japón y en otras bolsas del mundo, a partir también de desinformación, de exageraciones o de mentiras sesgadas. Es decir, la mentira y el algoritmo nos están dominando y cómo podemos debatir y reflexionar sobre esto. No sé quién quiere entrarle. Luisa Cantú. Bueno, sumar a lo que ya decías en la introducción, Genaro, que las redes no son actores neutrales. Así es. Mientras generaron un mercado y a personas usuarias trataron de venderse como un espacio para democratizarnos como sociedad, donde todo el mundo tenía la misma voz y donde solamente había una plataforma que servía, digamos, a la comunidad. Y aunque en algunas veces esto ha sido así, lo cierto es que los dueños son actores con objetivos de negocios y políticos. Y esto que decías ahora, por ejemplo, el caso de la boxeadora argelina Khelif contra Carini, otro gran desinformador fue el propio Elon Musk. Exacto. Es decir, tanto Elon Musk como Mark Zuckerberg y casi cualquier dueño de estas plataformas tienen una agenda, particularmente sionista, particularmente de ultraderecha, particularmente de trumpista, apertura de mercados, ¿no? Trompista, sí. Entonces, el vaso comunicante que hay entre ellos es que
Para ellos es virtuosa esta desinformación porque por un lado hacen negocio con el odio que genera interacción y que ellos propician, aunque no sea sano para la sociedad, y por el otro lado terminan difundiendo su mensaje político, que muchas veces o en su mayoría es antiderechos, ¿no? Lo que pasó con el caso de esta boxeadora que referías fue que desde varios días antes de la pelea contra Angela Carini, la italiana, la propia ministra italiana, junto con esta red de bots de ultraderecha que usa Agustín Laje, que usa Elon Musk, que usan estos conglomerados, digamos, de ultraderecha en el mundo, empezaron a decir que Carini no tenía oportunidad de competir contra esta boxeadora porque era una mujer trans y por lo tanto era más fuerte. Fue una desinformación basada en el racismo, porque lo que tiene esta mujer es que es una mujer racializada y lo que tienen en común ellos también es que son racistas. Entonces, exactamente. En realidad la discusión de aquí es una discusión sobre racismo. Usaron su físico, que no es el físico hegemónico europeo blanco, para decir que esto ponía en desventaja a los pobres blancos víctimas de las personas racializadas. Ese es el vaso comunicante. Así es. Entre el caso de la boxeadora y lo que pasó en Reino Unido, por ejemplo. ¿Y la transfobia en el caso de la boxeadora, cómo lo colocarías? Pues creo que también hay un ala o un grupo de personas, incluidas J.K. Rowling, muchas escritoras sobre todo, que creen que las mujeres están siendo borradas o desplazadas. Y entonces creo que también ellas se sumaron a esta desinformación y a este discurso de odio desde ese lado, ¿no? Desde el lado de que esto también terminaba vulnerando a las mujeres por una supuesta agenda, pues, de... Es la idea, a ver si no soy equivocado, para dos compañeras que están informadas de los movimientos y el debate feminista, es la idea esencialista de que el feminismo solo puede estar encabezado o protagonizado o preocupado por las causas de las mujeres biológicamente mujeres. O sea, lo que este grupo de mujeres, yo tengo problemas con cómo se autodefinen, pero, o sea, lo que dicen ellas es que lo que es o sea, que la autodeterminación no importa, o sea, que... La identidad no importa, la autoidentidad que uno tenga. Sí, o sea, que no se puede, que no se reconoce a las mujeres porque alguien se reconozca como mujer, pues, ¿no? Sino por una serie de características que pues también son otro consenso, otro tipo de consenso, ¿no? Como por ejemplo eso que tú dices, la asignación al nacer. Así es, así Bueno, es. no sé si tú quieras agregar. Es que es un debate súper complejo, la verdad. Sí, es muy complejo. Yo no me meteré. En este caso creo que lo que prevaleció fue la discusión sobre la fuerza de esta chica teniendo una relación con el nivel de testosterona. Ahora, ese debate, esa discusión está zanjada a partir de que el propio Comité Olímpico establece cuáles son los criterios, los niveles de testosterona en la que pueden competir en esa categoría. Eso se zanjó, entonces no tendría por qué haber habido toda esta discusión. Sin embargo, claro, cae en un debate que está ahí vivo, etcétera, en el que yo, repito, no me quisiera meter, porque creo que este tema, incluso el del racismo, son más bien instrumentos para mover a la gente. Son sentimientos que están ahí, son terrenos abonados y es lo que se trata de mover. Igual en el caso de Venezuela con la oposición y con la identificación de ciertos grupos pro Maduro, en contra de Maduro, etcétera. Porque lo que está de fondo es querer impulsar ciertas agendas que van en contra de gobiernos progresistas, tanto en Europa como en América Latina. En Europa, o sea, justamente todo el tema de la migración y que está relacionado con este tema racial, pues ha sido abrazado por los gobiernos de derecha entre los europeos y ha sido un discurso contra el que ha venido pugnando y luchando quienes representan a la izquierda en Europa. Entonces, de alguna manera es volver a azuzar todo eso que, por ejemplo, en Francia perdió en este momento terreno frente a un avance de la izquierda francesa, ¿no? Igual que en Londres, igual que en Gran Bretaña. Igual que en Gran Bretaña, exacto. Entonces es querer mover otra vez esos sentimientos anti-inmigrantes, que es lo que de pronto gana muchísimo más
cuando estás tratando de vincularlo con aquellos sentimientos sociales frente a otros fenómenos. Por ejemplo, frente al fenómeno de que falten trabajo, de que la economía se esté cayendo y agarras chivos expiatorios. Entonces, creo que eso en Europa, también en América Latina sucede lo mismo, ¿no? O sea, cuando hablamos de cosas que identifican a ciertos grupos desde el punto de vista del discurso, ¿no? La dictadura, la antidemocracia, que es lo que tratan ahora de identificar con Maduro y que lo tratan de construir a partir de todos estos algoritmos de una manera muy similar en que se hizo con Bolivia hace unos años, ¿no? O sea, nada más para recapitular ese episodio, creo que, porque sí hay muchísimas similitudes. En el caso de Bolivia, se hacen las elecciones, se canta que hubo fraude en el momento en donde se para el conteo público de los votos y la OEA llega y dice, tenemos este informe en donde hay fraude en Bolivia. Después de eso se asusa junto con toda este instrumento de las redes sociales, con desinformación, con mentiras, con la difusión de un montón de imágenes y de la repetición de discursos en contra de Evo Morales, y justamente poniéndolo como un dictador, ¿no? Como alguien autoritario, etcétera, que es lo que se convierte en el contexto de ese golpe de Estado que se da en Bolivia y que hay que recordar, después la OEA incluso tuvo que reconocer que no hubo fraude en Bolivia, pero ya había pasado el golpe de Estado. Claro. Y de una manera muy similar ahora, independientemente de que defendamos o no el triunfo de Maduro, porque no hay claridad, justamente no hay claridad sobre lo que ha pasado en Venezuela y dónde está el triunfo en este momento. Hay unos tiempos electorales que no se han cumplido para entregar las actas, pero ya están madrugando otra vez con el discurso del fraude y de la dictadura de Nicolás Maduro, y acompañado todo esto de una campaña extraordinaria de imágenes y de videos que no son lo que dicen que son, ¿no? O sea, supuestas represiones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender, digamos, cuáles son las agendas que hay detrás de todo esto, por un lado, y por otro, esto que decía Luisa, que a mí me parece muy importante, entender también cuál es, digamos, la estructura de estas plataformas que tienen agendas que no son inocuas, digamos, pero que es más difícil de pronto desmantelarlo cuando uno se mira ahí en la red social y dices hay una comunicación horizontal, etcétera. Es más difícil desmontar aquí el engaño que cuando ves corporativos de medios de comunicación, ¿no? Las agendas siempre han estado. Sí. Y ahí estaba la derecha y su agenda cultural contra cualquier tema de liberalismo de género y de ultraliberalismo económico, como es el caso de Milei. De Milei, que triunfa en Argentina justo por el poder del algoritmo. Así es. Entre sectores sociales. Lo que yo estoy observando, y eso es lo que pongo a debate, es esto se ha acentuado porque justamente han cambiado las órdenes o la secuencia de órdenes que dan en esas plataformas, y lo que estamos observando es una amplificación del discurso de derecha conservador. Exacto. Y una disminución del discurso de las izquierdas o de los discursos de la tolerancia para potenciar, eso es muy claro con Elon Musk, o sea, Elon Musk en persona, o no sé si en persona, pero en su cuenta, estaba prácticamente llamando a derrocar a Nicolás Maduro. Sí. Y no estamos hablando de un personaje cualquiera. Estamos hablando de un mega oligarca australiano que además compró con malas mañas y malas maniobras la plataforma que antes se llamaba Twitter, ¿no? Y que recibe dinero público de Estados Unidos en otros proyectos, que tampoco hay que olvidar. Exactamente. Y que está vinculado a este contratismo. O sea, mientras aquí en México tenemos a Televisa que sigue con su método mafioso, que hoy lo mencionó López Obrador, y que por ahí vamos a tener el byte. No sé si lo tengamos, si lo tenemos ahorita lo vamos a ver, para que sepamos de qué hablamos, mientras Televisa sigue. A ver, vamos a verlo.
le pedían 200 millones a Rocío Nale en Televisa, porque tenían un paquete de información sobre la refinería, que mire, arranca Dos Bocas al 50%. Bueno, pues de esa refinería. Y como no les dio los 200 millones, se le fueron con todo. Y hay constancia de lo que estoy diciendo. Pero también el Universal, que eso es lo que se me pasó ayer. Nada más hablé de una televisora. Pero el Universal participó también en la campaña en contra de Rocío Nale, y eran 8 columnas antes de las elecciones. Entonces ya basta de ese periodismo mafioso, calumniador, chantajista, un periodismo que actúa por consigna, que actúa de manera mercenaria. Él está hablando del estilo tradicional de periodismo mercenario de Televisa y de otros medios, como menciona del Universal, de si tú no me pagas 200 millones de pesos en mi paquete, yo te voy a dar una tundida, no solamente en la pantalla, sino ahora en las plataformas. Porque gracias a la modificación del algoritmo, ellos pueden programar mensajes automatizados con una velocidad enorme, como lo hemos visto como fue la campaña de Narcopresidente, y eso vivimos y vimos con el caso de Rocío Nale. No sé cómo puedas sí, yo creo que sin duda esto refleja, digamos, que pasamos del poder del micrófono, ¿no?, al poder del algoritmo. El poder del rating, digamos. ¿No? Y creo que, exacto, y creo que antes se pensaba que la verdad era administrada por los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Sí. Y creo que ahora también hay una falsa creencia que la verdad se administra en el algoritmo y en las redes sociales, Así ¿no? es. Y desde luego, por la misma capacidad tecnológica de las redes sociales, del algoritmo, pues la capacidad masiva que tienen, digamos, los mensajes de odio, las mentiras, pues no se compara con las de la radio, con las de la televisión, con las de la prensa escrita, ¿no? O sea, creo que ahí sí estamos ante un cambio de paradigma, pero que la trampa creo que es la misma, ¿no? ¿Pero la viralización es auténtica o está programada? Yo creo que hay parte de las dos, como la misma audiencia de la tele o de la radio. Claro. O sea, ¿no? O sea, yo creo que hay parte de una audiencia que es genuina y que está como la que puede tener Televisa o el mismo Ciro Gómez Leiva. Creo que es real, pero creo que hay otra parte que es inflada, ¿no? Y creo que sin duda, pues hay que decirlo, la mentira pues inocula mucho más que la verdad, ¿no? O sea, es muy seductora, ¿no? Y creo que justo los ejemplos que se mencionaban al inicio, ¿no?, de la boxeadora, el tema de Inglaterra, el tema de Venezuela, yo tengo la impresión, percibo, digamos que 2 síntomas. Uno, que está asociado al de la masividad que te da el algoritmo, las redes sociales, ¿no?, y esta capacidad de que la mentira se viralice mucho, que yo creo que más allá que sea de izquierda, de derecha, ¿no? O sea, creo que el mismo artefacto te permite una oleada de desinformación brutal, como no se podía imaginar, yo creo que ni en la televisión ni en la radio. Y por otro, coincido en la lectura que decías, por ejemplo, en la denominada batalla cultural, ¿no? Sí. Creo que estos Juegos Olímpicos, desde la misma inauguración, con lo que lo platicamos, creo que incluso aquí, ¿no? O sea, estos señalamientos sobre digamos que una presentación blasfema que, digamos, que atacaba los valores y de la religión católica, en fin. O sea, creo que Que no era la representación de la última cena. Sí, exacto. Era una representación de las fiestas de Baco. Exacto. Que las mismas redes sociales, incluyendo a Elon Musk, exacto, incluyendo a varios líderes voceros de esta agenda contracultural, dijeron, horror, están, incluso salieron sacerdotes Sí.
Y creo que la alcaldesa de Madrid. Y creo que sí, exacto, y creo que sí es un botón de muestra de que, bueno, fue la presentación de la inauguración, luego este hecho con digamos, con la boxeadora, donde creo que sí hay una cruzada genuina hasta cierto punto, no solamente porque genera mucho dinero, sino que a partir del algoritmo se quiere incidir en los sistemas políticos. ¿Y por qué? Porque está demostrado que sí pueden acceder al poder. Ahí tenemos a Trump, tenemos a Milei, vemos como fuerzas de la misma Italia, ¿no? Con Giorgia Meloni, que era, digamos, el país de la otra boxeadora, que justamente fueron minutos después de la pelea donde salió Giorgia Meloni a señalar que pues no estaba de acuerdo, que no era justo. No, o sea, Giorgia Meloni, que también pues tiene una herencia pues posfascista y neofascista importante en Italia, ¿no? Y creo que sí son esos dos arenas conviven. O sea, creo que la de la potencia del algoritmo, o sea, como instrumento tecnológico, sí, y la otra que es una batalla, yo creo que identitaria, cultural, que yo creo que es real, y tan así que el mismo Donald Trump también hay que recordar que accedió al poder también por el trabajo que se hace en redes sociales y por medios alternativos, ¿no? O sea, creo que la pretensión que tenía la tele, los medios tradicionales, de quitar presidentes, de quitar candidaturas, creo que se está trasladando digamos, a las grandes empresas tecnológicas que son dueñas de los datos, que son dueños de, digamos, que son, digamos, que una base de datos que no se hubiera imaginado, yo creo que el Tigre Azcárraga, ¿no? Así es, lo que me parece un salto cualitativo, perdón. Nada más, pero es una batalla cultural, efectivamente existe, pero la amplifican. O sea, mucho más allá de lo que realmente... O sea, creo que sí hay dos universos paralelos y uno es el electrónico o el digital y otras son las realidades. Y creo que ahí cuando dices hay parte de verdad y hay parte o de orgánico en estas conversaciones y parte que es creada, creo que en estos momentos lo que estamos viendo sí son campañas deliberadamente forzadas para empujar esa batalla y esa guerra cultural. Claro. Esa es mi percepción, con una otra agenda. Es decir, coincides un poco conmigo, esto es deliberado, es decir, sí, se ha incrementado. Sí. No sé cómo lo observes, Miguel Ángel, que desde Infodemia evidentemente hemos estado siguiendo todo el tema de las campañas de fake news, pero en Venezuela parece que han roto el récord, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, bueno, en el caso de Venezuela, la peleadora de Vox y el Reino Unido, sí es deliberado, es creada toda esta tendencia de desinformación, de mentiras para manipular a las personas. Yo creo que aquí la pregunta sería, ¿cómo es que las personas se dejan manipular a partir de lo que están viendo o leyendo en las redes sociales? Y creo que la respuesta un poco sería en que al leer esos mensajes de odio, al ver esas mentiras, lo que ellos hacen es reforzar su manera de pensar intolerante. Encuentran en las redes sociales un asidero para potencializar su odio hacia el otro, otros. ¿Ves que logran manipular con éxito? Bueno, en el Reino Unido salieron a quemar mezquitas. En el caso de la boxeadora, hubo todo un grupo de personas, incluidos empresarios como Elon Musk, primeros mandatarios como Meloni, escritores. ¿Y no será, hago la pregunta provocadora, no será que también estamos magnificando lo que la misma plataforma quiere que veamos? Sí, creo. En cierto sentido sí, porque justamente el algoritmo lo que hace es magnificar y vive de la confrontación. Exacto. Ya se han hecho estudios sobre eso. A mayor confrontación, el algoritmo privilegia esas discusiones y sobrepone, le muestra a las personas justamente los comentarios que generan mayor violencia para que el otro haga algo. Exacto. Pero lo cierto es que las personas sí están encontrando un asidero en esos discursos que antes no se atrevían a decir. Lo que ha hecho el algoritmo es también darle valor a eso que antes era políticamente incorrecto decir o las posiciones que no se debían asumir. Y entonces vemos que en el caso de la boxeadora están repitiendo mentiras como que es hombre o que es una mujer transexual cuando no es ninguna de las dos cosas. Es una mujer, punto, ya está. Pero también lo que yo observo es que en el caso de Venezuela, en el caso de los Juegos Olímpicos y en el caso del Reino Unido, hay un detalle en la realidad, un suceso que es tomado y a partir de lo cual se potencializa todo. En el caso del box,
es cuando la peleadora italiana, después de perder, bueno, después de renunciar a la pelea, sale a decir, nunca me habían golpeado tan fuerte. Pues que no entrenaste. En el caso de Venezuela, perdón, pero está... Bueno, la queja puede ser, hasta un hombre lo legítimo. puede decir, Claro, nunca me habían golpeado tan fuerte. Sí, pero iba con cierta maña y Claro, a partir o sea, de ahí se retoma practicando el todo. box, estás practicando el bordado. Claro, porque además el box es una de las disciplinas deportivas que más pares son porque van en el peso, en categorías. En el caso de otros deportes no importa si eres más alto, más bajo, más fuerte, lo que importa es el tiempo, por ejemplo. En el caso de Venezuela, lo que ya señalaba Azul es que hay desinformación o hay falta de información oficial. Y en el caso del Reino Unido, pues sí, hubo un multihomicidio de un joven de 17 años de Gales que mató a 3 niñas y dejó heridas al resto de personas. Y a partir de ahí, las redes sociales, una red social, una cuenta en X que se dedica a distribuir discursos de odios y mentiras, sobre todo con personas ¿Cómo migrantes. se llama? Esa es la que antes estaba, ya la habían cancelado y la volvió a subir X, una Europa europea. Invasión. European Invasion. Y Elon Musk fue la que lo reactivó porque ya la habían bajado. Entonces resulta interesante justamente cómo a Ya partir se nos, del hecho. vamos a un corte. Sí. Y ahorita regresamos porque esto se va a poner más bueno. No nos dejen, estamos en su algoritmo. Regresamos a Debate Público. Estamos justamente discutiendo esta interacción que ya desde hace mucho tiempo dejó de ser un feedback natural o una retroalimentación de ciudadanos libres, etcétera, para convertirse en la industria de la mentira, de las industrias culturales y de la intervención política, y que ya también alcanza pues el ámbito no solamente estrictamente electoral o político, sino también de los Juegos Olímpicos, del entretenimiento y, por supuesto, de la nota roja. Azul, tú querías comentar algo. Quería complementar un poco lo que estaba diciendo Miguel, porque me pareció muy importante esta recuperación que hace del momento en el que la italiana dice, es que nunca me habían golpeado tan fuerte. Es decir, este tipo de campañas no operan nada más en el anonimato o en una especie de nube que se construye sola. Tienen que tener un asidero en la realidad, Sí. una voz que en la vida real esté validando esto que en las redes luego se amplifica, ¿no? Así es. Y entonces en Venezuela tienes una María Corina Machado, tuviste a un Juan Guaidó en algún momento, o sea, tienes la víctima del fraude, la víctima de la represión, ¿no? Lo mismo en Inglaterra, pues tienes a las víctimas y tienes gente que está diciendo, o sea, gente que es reconocida públicamente que está diciendo, los que son perpetradores son este perfil, no sé qué. Tienes un Elon Musk que está mega amplificado, no nada más es el dueño de la red, sino es un influencer también. Y así, o sea, y en México también, o sea, y en términos de lo que es la disputa política que hay detrás, pues normalmente esas otras voces pues son las oligarquías locales de los países que están operando según ellas en su favor, no se dan cuenta también que están operando en realidad en función de intereses que son extranjeros, que están como más arriba de todo esta discusión. Déjame interrumpirte para clavar esta idea. Es una idea, es lo que está promoviendo la derecha, es una idea de la justicia vindicadora, de la venganza. No importa que este personaje no sea el autor del crimen de estas niñas en Gran Bretaña. Lo que importa es que si tuvo o no tuvo origen migrante, todos los migrantes son culpables. Así es. No importa que esta boxeadora en particular sea o no un caso especial, sino que todas las boxeadoras que vienen de África, porque el tema es racial, Ese es el tema. hay que verlas con doble rasero. Sí. No importa que no haya transparencia en la información de Venezuela, porque lo importante es subrayar que hay que derrocar a un gobierno. Y ahí también, perdón, yo solo sumaría como que creo que a veces las redes sociales también sirven para quitarle responsabilidad a otros actores que la tienen en ciertos actos. Si no hubiera un racismo estatal en Francia,
esto no estaría pasando de la forma en la que está pasando hoy, un racismo institucionalizado y permitido desde el poder durante décadas. O sea, esto que dice Miguel me parece muy importante. Es como aquí de repente en las campañas, el gobernador de Nuevo León llegó porque es súper influencer. Ajá, pero por sus factureras y por sus vínculos con grupos de poder y por sus vínculos... O sea, Claro. también sí es verdad que las redes tienen un peso muy importante, pero hay actores, como bien decías ahora, de la realidad que terminan de encajar todo ese tema. Entonces yo ahí nada más diría, en Gran Bretaña la verdad es que el problema de racismo no sí está siendo exacerbado, pero en realidad fue permitido, propiciado desde muchos otros sectores de poder. O sea, la estigmatización a estos perfiles no viene de las redes sociales ni de Elon Musk, viene de películas, de libros, de políticas gubernamentales, o sea, ahí también hay muchas décadas de racismo y de discriminación. Y también decir que es verdad que se están usando mucho para toda esta desinformación y para organizarse para el ataque como estos nuevos grupos fascistas, pero en realidad, o sea, también hay una forma de darle la vuelta porque también se están usando las redes para defender a estas personas migrantes, refugiadas, a todos estos que están siendo blancos, por ejemplo, en el Reino Unido. Hay todo otro grupo que se ha organizado para decir esta violencia en nuestra sociedad no es aceptable. Y de esa tampoco estamos hablando. En la carrera de Por la la misma urgencia, viralización, obvio. en la carrera de la viralización, es decir, de esta programación algorítmica de la repetición y dominio de los mensajes, ¿no crees que están perdiendo la batalla estos, justamente los defensores sí. de los derechos? Sí, sí, totalmente. O sea, y no porque les falten argumentos, sino porque los instrumentos, que creo que ese es el debate que estoy propiciando, es que estamos frente a un fenómeno de fraude en las plataformas digitales. Sí. Estamos frente a un nuevo proceso de alteración de los algoritmos. Y de imposibilidad de regulación, porque Exacto. ¿cómo? ¿Dónde están? O sea, tienen la sede en un país que no es el país donde operan, y la verdad es que ya, digamos, vamos tarde a eso que debimos haber empezado a revisar con mucho tiempo atrás. Y el intento de hablar de eso significa censura y que las organizaciones te digan que no. Sí. Entonces, también ahí es como un debate muy complicado. No digo que eso no pueda pasar, que efectivamente se vuelva censura, que es lo complejo de estas discusiones. Sí, yo creo que justamente ante este fraude, como señalas, de estas empresas tecnológicas, o sea, creo que vale la pena, o sea, como señalar que puede ser, o sea, digo, me estoy aventurando, pero podemos estar ante, digamos que, una vuelta hacia otro tipo de medios y hacia, o sea, creo que la primera interrogante es, ¿qué hacemos frente a los medios corporativos de las principales cadenas televisivas? Dígase Fox News, CNN, Televisa, o un grupo en la prensa en Argentina, Clarín, ¿no? O sea, necesitabas medios alternativos ante estos grandes, digamos que, emporios mediáticos que te dieran una voz que, digamos, tuviera más relación con lo que pasaba en la realidad. Es decir, o sea, hoy, si bien hay una disonancia, como señalaba Azul, entre el mundo digital y el mundo real, eso ya pasaba, digamos, con los medios tradicionales. Sí. Ahora, o sea, un poco la pregunta es, creo que ahí radica la importancia de hacer nuevos medios de comunicación, de que Twitter no sea, digamos, la única vía donde se aloja la izquierda, la ultraizquierda, la derecha, la ultraderecha, los de centro, los de Corea del Centro. O sea, creo que es de importante. O YouTube, o el mismo YouTube, ¿no? O sea, porque hoy... ¿Existen los de Corea del Centro? Digamos que estamos ante una práctica monopólica que al final pretende pues enmarcar la discusión pública. Y creo que hasta qué punto los algoritmos o las redes son dañinas, pues en medida que correspondan o no con la realidad. ¿Quién es el guapo o la guapa a la que le corresponde regular eso? Esa es la pregunta. ¿Y cómo? Pero creo que, por ejemplo, no solo creo que es a quién le corresponde regular, sino qué hacen, por ejemplo, gobiernos frente a eso. Claro. Entonces, por ejemplo, creo que el presidente López Obrador ni cayó en la trampa de, si bien en algún momento dijo las benditas redes sociales y le ayudaron para, digamos, ser alternativa a los medios tradicionales en México, tampoco hoy por hoy se cuelga de ellos porque sabe que de un día para otro te arman una campaña que dice narcopresidente. Entonces crea su propio medio, que son las mañaneras, y la discusión de la tuitosfera, de la marea rosa, pues vimos que no correspondía con la realidad, ¿no? Ni sus... sí, a mí lo que me sorprende en este caso es que a la televisión analógica le costó 50 años llegar al momento de la decadencia. Y a las redes y plataformas digitales le está costando menos de 15 años. Claro. Es decir,
Del Facebook del 2006 al Facebook del 2012 de la primavera árabe y toda esa construcción hegemónica, obviamente interesada, al Facebook del 2020 de la pandemia y su difusión masiva de infodemias relacionadas con el virus y con las vacunas, al X del 2024, al TikTok del 2024, al YouTube del 2024, estamos viendo una especie de monopolización perversa, perdón por el adjetivo, perversa porque no lo asumen, no lo admiten, no son transparentes. Elon Musk pareciera que es un ciudadano cualquiera que también puede tuitear y no es cierto. Y este modelo, preguntándote, ¿este modelo desde tu punto de vista le faltaría mucho para agotarse? O sea, estamos en la antesala de Yo creo que estamos dinamite, en la antesala de un agotamiento. Ahí está, a ver, hace 3 semanas hubo un tema de tecnología global, una afectación a múltiples aeropuertos y líneas aéreas por un monopolio que es Microsoft y por Windows, pero no lo dicen así. Dicen, no, fue un asunto de que pues se desconectó la maquinita. O sea, nos empiezan a hacer explicaciones como si fuéramos niños. Es decir, la infantilización también de los usuarios de las redes sociales es bastante grotesca. Porque lo que vimos y lo que se padeció en la economía estadounidense fue el efecto de un monopolio informático que obliga a varias compañías al adquirir Windows, también tienes que adquirir ese seguro o ese sistema de protección que fue el que falló, ¿no? Sí. O sea, hay un tema de la economía, de las nuevas tecnologías. Creo, es una especulación mía, que estamos muy cerca de lo que ocurrió y que ya casi nadie se acuerda, del quiebre bursátil del índice bursátil tecnológico en 2002-2003, que fue el origen de estas nuevas plataformas. O sea, aquel mundo del MySpace, del que ya nadie se acuerda, salvo alguien que tiene más de 50 años, al mundo del TikTok hay 15 años de diferencia, pero pareciera que hay 100 años de distancia. Que es una sensación también que nos está dando las redes sociales, ¿no? Azul. Digamos, por lo que estás planteando, estaríamos hablando de que la competencia es lo que naturalmente haría que esta dinámica se rompiera. Una competencia real. Una competencia real, que por monopolizada. ejemplo, en el caso de los medios de comunicación no ocurrió porque esto estaba regulado y permitía, Claro. permite los monopolios. Ahora, en el caso de las redes sociales, o sea, en los medios de comunicación, si regularas de otra manera, entonces tendrías otro escenario. Pero en el caso de las redes sociales, ¿cómo haces eso? En el caso de las redes sociales, lo que tienes que replantear es quién es el dueño del Internet o quiénes son los dueños del Internet. Y asumir que están utilizando una plataforma que supuestamente es pública. Es la derrota de la neutralidad de la red lo que estamos viviendo. O sea, de toda esta agenda de los defensores de la neutralidad de la red y del libre tránsito y la libertad y de derecho a la información y de acceso a la información, porque se fueron ya absorbidas, comidas por corporativos globales transnacionales, que ahorita estamos viendo este debate de Google, del buscador de Google. Lo cierto es que el discurso de odio y de discriminación, venga de donde venga, siempre encuentra herramientas nuevas, ¿no? Exacto. Entonces también creo que ahí como que lo obvio es decir, bueno, en lo que encontramos la fórmula para ver cómo vamos a lidiar con las herramientas que se van a seguir creando, porque es la historia de los grupos de poder que se imponen y que son violentos y que colonizan y que discriminan y que tienen discurso de odio, como todos estos casos que hemos visto, pues sí es la otra batalla, ¿no? Justo la de los derechos de todas las personas. Y esa también hay que empezar a ponerla pues, sobre la mesa desde el lado educacional, independientemente de cómo se vayan a transformar estas plataformas, porque es verdad, esto, digamos, se potencia, pero tiene un origen. Pero aunque parezca muy contemporáneo el debate, en realidad es muy antiguo. Exacto. Sí. Es decir, la lógica de los monopolios y del control económico va en contra de los derechos. Exacto. O sea, siempre van a estar en colisión duda. con los derechos. Y esto crea falsos enemigos, avienta odio a Así ciertos es. grupos, ¿no? Y está relacionado con la tecnología. En realidad lo que es evidente es que tu plataforma es otra, es la calle.
Claro. ¿Qué es lo que hizo el presidente López Obrador? ¿No? O Lo sea, hizo a través de un mecanismo muy ingenioso de mezclar la convergencia de lo digital con lo televisivo y lo radiofónico, y que enloqueció a los grandes corporativos, pero porque él tenía audiencia. Claro. Y tiene una audiencia que le Exacto, sigue. pero para construir eso, él ya Previo. llegó con esa Sí, audiencia. claro. Sí. ¿No? O sea, ¿qué pasó todo ese proceso antes? Que lo ha platicado muchísimo. Creo que eso es muy importante de entender. Sí, porque la construcción de un mensaje eficaz y de un medio eficaz tiene que ver con la realidad, no con el uso de algoritmos, Exacto. no Exacto. con que Xóchitl Gálvez le pague a una agencia o con que los que apoyaron a la candidata de la coalición de la alianza opositora crean que entonces si hacen una inversión de 100 millones para que durante 80 días del 2024 digan narcopresidente hasta el número 90 y tantos, entonces la gente va a cambiar su voto. Ese es parte del fraude. Ese es el fraude. Porque aquí lo que estamos viendo, y yo sospecho también, es lavado de dinero. O sea, también estas plataformas están sirviendo para lavar dinero y regular no solamente el crimen organizado. Hay muchas maneras y muchas vías de lavar dinero que estamos viendo en estas circunstancias y que están creando una compulsión por el escándalo Sí. y por el odio, ¿no? Así es. Porque lo estamos viendo ya cada vez más seguido. O sea, intoxicaron ya la Olimpiada de París cuando en realidad ustedes están demasiado jóvenes y yo estoy más que ustedes. En el 68 mexicano, en las Olimpiadas, ya se había dado un debate sobre el tema muy similar al de la boxeadora argelina, ¿sí? Con dos mujeres. Ahorita estuve yo documentándome sobre eso, pero no tuvo la reverberancia que tuvo porque no estaban metidos todas las agendas de derecha y culturales en contra de los derechos de la no discriminación, ¿no? ¿Sí? Señalar un poco si asumimos como cierto lo que dice Azul, que yo comparto, que la plataforma es la calle, vemos que en la calle no ocurren los discursos de odio que ocurren en las redes sociales. Depende de qué calle, ¿no? Bueno, También. en términos generales, por ejemplo, en el Reino Unido salen las personas a quemar mezquitas, que sí es la reproducción de ese discurso de odio, pero también salen los elementos de seguridad a pararlos, a frenarlos, cosa que no ocurre en las redes sociales. No hay un elemento de seguridad que frene, que detenga esos discursos de odio. ¿Por qué? Porque el algoritmo, como ya lo hemos dicho, se alimenta del odio y lo potencia. Y aquí cabría preguntarse, creo, ¿quién conoce el algoritmo de Twitter? ¿Quién conoce el algoritmo de Pues Facebook? son como es como la fórmula de la Coca-Cola. Nadie lo sabe. En serio, yo tengo 20 años investigando sí, esto. sí. O sea, el Facebook tiene 196 variables. El algoritmo de Facebook. Antes eran 160 y tantas. Y yo lo estuve descubriendo por leer cosas de tecnólogos. O sea, es decir, variables que van desde los emoticones, los likes que tú les das, la edad, el origen, la raza, el país donde vivas, bla, 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 bla. Hacen esta especie de mezcla de datos para segmentarte y entonces El algoritmo cree que eso es lo que te interesa. Y por cierto, y automatizar. el vaso comunicante entre los dos ejemplos que pones es que no tienen una lógica de bienestar social, sino económica. Exacto. Exacto. O sea, la Coca-Cola es legal y ciertas sustancias psicoactivas no porque Washington dice. Y lo mismo acá, un Así algoritmo es. es legal y otro no porque Washington dice. Así en es. el caso, por ejemplo, de la guerra entre Israel y Palestina, si tú en Facebook pones algo comentando en favor de Palestina, inmediatamente te baja. Te bloquea tu Claro, cuenta. hay una intereses. ya es homologación entre la defensa de los palestinos y la promoción del terrorismo, Exacto. que es Así la es. tergiversación más mafiosa que hemos Burda. visto y que está ahí presente. Es decir, ya no puedes comentar nada en defensa del pueblo palestino porque estás defendiendo terroristas. ¿Según quién? ¿Según Así el es. señor Zuckerberg? ¿O según los algoritmos que ellos están estableciendo? ¿O según la maquinaria bélica que alimenta todo esto? ¿no? Es Así el es. conjunto, ¿no? Porque también estamos hablando de, ni modos, de que el Internet, hay que hacer historia, también viene del Pentágono. Es decir, era el sistema interno que tenía el Pentágono para las comunicaciones de la industria militar en plena
Guerra Fría. De repente descubren que pues, el Internet no solamente sirve para comunicarse entre nodos militares, sino también entre la sociedad. Entonces vemos la primera etapa, la primera época del Internet, que es la de los emails y la de la etapa precaria o cuaternaria. Pero ahora estamos viendo ya una etapa mucho más sofisticada y mucho más monopolizada, ¿no? Ahora, el Sí, Estado... aunque tiene que ver también con el Pentágono. O sea, es Por el gran supuesto, financiador, ¿no? Pero el Estado no podría, los estados o los gobiernos no tendrían el legítimo derecho de exigirle a las redes sociales que hagan públicos sus algoritmos en tanto que éstas funcionan a través de un bien público, que es el espacio aéreo. Ahí te hablan del derecho corporativo. O sea, te mandan al derecho corporativo en donde hay privacidad porque tú no le vas a demostrar o mostrarle a la competencia. No sé cuál es la competencia, porque ya, curiosamente, los 4 grandes gigantes del mundo de las redes o de las plataformas ya no tienen competencia. Facebook acabó con su competencia. X no tiene competencia más que esta cosa que se llama Threads, que es de Facebook. YouTube no tiene competencia, en realidad, ¿no? Y TikTok, que se está volviendo una cosa, claro, no les gusta porque es de origen chino Así es. y quieren hiperregularizarla Sí. o hiperreglamentarla, pero tampoco tiene una competencia. Entonces, no, es el falso mundo del libre mercado. Así es. Pero aquí COFESE lo defendería. La Comisión Federal de Competencia Económica, no, y además aviéntate una disputa, nada más en términos impositivos, es decir, de pago de impuestos. La disputa que hemos observado desde mi punto de vista en este sexenio del gobierno de López Obrador frente al Grupo Salinas se quedaría como un juego de niños frente a una verdadera política fiscal que a estas plataformas, incluyendo a todas las plataformas de streaming, que usan la economía nacional y no dejan impuestos, o sea, no pagan impuestos. Ese es un gran tema. Y de hecho es el tema de Lula en el G20 ahora en noviembre. El impuesto a los ultrarricos, la propuesta que está haciendo es como el 2% sobre su patrimonio para reinvertirse en ciertas cosas que tengan que ver con redistribución de riqueza. Pero eso tiene que ser de todos los países. Y ahí lo digo también por el nuestro. Si no nos sumamos todos, es muy fácil mover entonces a una geografía donde más te convenga, que es el problema ahorita Exactamente. de estas plataformas. Tiene que ser una cosa homologada, donde se les regule de forma homologada, y por eso es importante que sea una discusión internacional también. Y la Como lo del debilidad de dólar. los estados nacionales, o sea, de los gobiernos nacionales frente a estos poderes transnacionales es brutal. Lo estamos viendo en Venezuela. Es decir, la debilidad del gobierno de Maduro radica en que es un ataque tan sistemático y estoy diciendo algo conscientemente de que ya sé que van a decir, es que tú defiendes a la dictadura socialista castrochavista de Nicolás Maduro. O sea, se vuelve a reproducir. O sea, es como una especie de virus que se reproduce a sí mismo, pero no. Así es. Lo real es que sí hay un ataque al Estado-Nación. Al Estado-Nación venezolano. No a Maduro. A la nación venezolana. El debilitamiento que vimos en Argentina de su soberanía fue brutal y ha sido brutal. Y en Ecuador también, ¿sí? O sea, es que también estamos frente a un tema de soberanía, ¿no? En Bolivia, en Brasil, y ahorita están queriendo hacerlo con Colombia también. O sea, Y veamos la disputa, o sea, hacia dónde va a ir este tema en la contienda de Estados Unidos. Ya lograron, lo dejo ahí como apunte de nuestro debate, que un candidato que es presidente de Estados Unidos se bajara. Sí. ¿Sí? Se bajara porque habían imágenes, habían elementos que decían que esta persona tiene problemas cognitivos, ¿no? La verdad es que también, como nunca supimos si los tiene o no los tiene, porque tampoco hicieron público el estado de salud del presidente ni iba Joe a Biden. entrevistas ni nada, ¿no? Sí. Pero, a ver, le voy a hacer de abogado del diablo. Bajaron a Biden, porque además muchos videos estaban editados y cortados, entonces sí parecía que se le iba el avión cuando no, estaba saludando a otra persona que sí estaba presente. Pero en el caso de Trump, pasadas las elecciones, cuando ya se sabía que había perdido, las redes sociales le quitaron todo su apoyo y le bloquearon las cuentas. Antes de ser de Elon Musk.
Exacto. Sí, Antes. sí, pero también es el abandono del poder por el nuevo poder. O sea, ahí las redes, me parece, o estas plataformas o sus dueños juegan a partir de los intereses de quién les deja más. Así Lanzo es. esa provocación. Ahorita están con Trump. Vamos a transmitir ahorita un video justamente de Infodemia sobre las mentiras que se han pues viralizado en torno a Venezuela. El proceso postelectoral de Venezuela ha estado plagado de desinformación y mentiras. Aquí, una muestra de las principales. 1. Mentiras sobre los resultados electorales de Venezuela. El 30 de julio se aseguró falsamente que fueron encontradas actas electorales en un basurero en El Vigía, Venezuela. Sin embargo, los documentos no correspondían con el tipo de actas utilizadas en la elección presidencial venezolana. En TikTok circuló un video en el que supuestamente Nicolás Maduro reconocía su derrota en las elecciones, pero el video fue manipulado. En la transmisión original de 2018, Maduro informó sobre una visita a varias localidades de Venezuela. También se afirmó falsamente que Maduro reconoció que no puede mostrar los verdaderos resultados de las elecciones porque Elon Musk hackeó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. La declaración descontextualizada corresponde al anuncio de la creación de una comisión para evaluar el sistema de bioseguridad y acusó que los ataques contra este fueron dirigidos por Elon Musk. 2. Mentiras sobre las Fuerzas Armadas y la Policía de Venezuela. En redes sociales circuló un video en el que se observa a 2 supuestos miembros del ejército venezolano desconocer los resultados del Centro Nacional. Sin embargo, se trata de 2 exmilitares venezolanos que se encuentran en el exilio. Otro video muestra supuestamente a policías venezolanos huyendo a la frontera con Colombia tras los comicios presidenciales. Pero el video fue grabado en febrero de 2019, cuando se ordenó el cierre de los puentes que comunican Táchira, Venezuela, con Santander, Colombia. 3. Mentiras sobre violencia o represión contra manifestantes. Circuló un video falso que mostraba supuestamente el momento en que se torturaba a varias personas que se oponían a los resultados electorales. Sin embargo, las imágenes corresponden a una escena de la película Simón. Otro video muestra supuestamente el momento en que un helicóptero dispara contra manifestantes en Venezuela. Sin embargo, el video original corresponde a un ataque militar a civiles durante un intento de golpe de Estado contra el presidente Recep Tayyip Erdogan en 2016. También circuló un video falso de un homicidio múltiple de opositores venezolanos tras la elección presidencial. El video original fue grabado en Antioquia, Colombia, en enero de 2020. Infodemia. Esto es lo que justamente han estado promoviendo como mentiras y como infodemia en Venezuela. Y pues les convoco, compañeros, a una reflexión final. Luisa. Bueno, 2 veces me has aventado hoy. Pues solo sumarme otra vez al llamado que hacía hace rato de no dejar que el odio permee ni que el discurso discriminatorio permee en nosotras y en nosotros, y que la respuesta a cualquiera de estas actitudes que incentivan el odio o las violaciones a la soberanía o demás, pues, tiene una respuesta comunitaria, ¿no? Entonces siempre apelar un poco a que regresemos a nuestras comunidades y a defendernos entre nosotras y nosotros. Es decir, creo que no hay que dejar que el discurso de odio permee en ninguna de las plataformas ni en ninguna de las Se nos vías. viralice, así es. Sí que se nos viralice tal cual. Pues, Emerson. que la pretensión, ¿no?, de estas grandes empresas tecnológicas que mencionábamos, pues no solo tienen intereses económicos, yo creo que se dan cuenta de la importancia de incidir y acceder al poder político, ¿no? Así como en su momento lo hacía la prensa, lo hacía Fox News o Televisa aquí en México. Creo que se dan cuenta de la importancia de no solo incidir en los procesos, sino ser ellos el poder político. Creo que también podemos ver eso en cuanto a las grandes empresas, el mismo Elon Musk. O sea, creo que es una tendencia que pues inevitablemente nos va a llevar allá, y pues el poder, ahora sí que del algoritmo, pues no caer en el poder del odio, ¿no? Así es, Miguel. Sumarme al llamado de menos odio, más amor. Y Qué bonito se escuchó. ¿Verdad que sí? No te vayan a viralizar en contra. Esperemos que no. Pero rápido,
explicar en todos los casos, pero sobre todo se nota más en el de la boxeadora, su único pecado es que es de un país donde emigran mucho a Europa y sobre todo a Italia, quiero decir de Argelia. Y en ese sentido, el odio de la primer ministra italiana es contra los migrantes, contra los diferentes, convertido en un odio hacia alguien que no es transexual y que le llamaron transexual. Nada más. Es una agenda cruzada, Sí. entonces aprovechó. Exactamente, y lo que agarran es el odio contra el otro, otro es distinto, diferente. Así es. Azul. Ex colonia francesa, por cierto. Sí. A ver, bueno, en este mismo sentido, el llamado sería hacia informarse, estar muy atento de lo que pasa y tener la conciencia de lo importante que es estar informado, verificar la información y también de dónde viene, estarse cuestionando de dónde pueden venir estas oleadas, en este caso de odio o de racismo o de este tipo de informaciones, porque invariablemente las mayores víctimas de todo esto son siempre la población civil, cualquier grupo de la Así población es. civil. Entonces hay que estar muy atento y hay que no dejarse manipular en ningún sentido por este tipo de campañas. Y yo los invito a que vean los medios públicos mexicanos, a que hacemos el mayor esfuerzo para justamente combatir esas mentiras, esas falsedades, esas distorsiones, esas manipulaciones. Y nos vemos en la próxima emisión de Debate Público. Muchas gracias por su atención.